Buenas noches, jóvenes. Vamos a desarrollar la última parte de cirugía, la patología quirúrgica de la pared abdominal, y luego vamos a ver trauma. Bien. Las hernias de la pared abdominal se definen como la protrusión ocasional o permanente del contenido de la cavidad abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido. Y esta es la principal diferencia con lo que son las eventraciones. Mientras que la eventración es la protrusión de un contenido de la cavidad abdominal a través de una cicatriz quirúrgica, la hernia protruye por un orificio anatómicamente constituido o una debilidad de la pared, es decir, el orificio umbilical, el orificio crural, la debilidad de la pared lumbar para las hernias lumbares, y así, un orificio o una debilidad de la pared anatómicamente constituido es por donde protruye una hernia. Y así tenemos la hernia umbilical, la hernia epigástrica, la hernia de Spiegel, cuya localización es paramediana en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y puede ser desde el reborde costal hasta la región del ligamento inguinal en la sínfisis del pubis. Existen también las eventraciones o hernias incisionales. Estas protruyen a través de una cicatriz quirúrgica antigua. Bien. En general tenemos la hernia umbilical, que es más frecuente en mujeres adultas mayores. La hernia de Littré, el contenido del saco es el divertículo de Meckel. Aquí en las hernias umbilicales, esta hernia umbilical es más frecuente en mujer adulta mayor, mientras que en general, ¿cuál hernia es más frecuente en la mujer adulta? Es la hernia crural o hernia femoral. La hernia de Littré es una hernia inguinal. El nombre de hernia de Littré lo da el contenido que encontramos en el saco. En el contenido vamos a encontrar un divertículo, el divertículo de Meckel. Entonces, característica de la hernia de Littré es que en el contenido del saco encontramos el divertículo de Meckel. La hernia de Richter es una hernia por pinzamiento o por pellizcamiento. En el contenido del saco vamos a encontrar un asa intestinal en su borde antimesentérico. Entonces es una hernia por pellizcamiento, no va a generar obstrucción intestinal por cuanto no ocluye completamente la luz intestinal. La hernia de Spiegel, les dije, se va a ubicar en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, en lo que es la línea semilunar de Douglas. La hernia epigástrica, esta se va a ubicar en la línea alba supraumbilical. La hernia obturatriz a nivel del hueso ilíaco en el agujero obturador. Este normalmente está tapizado por una membrana fibrosa, pero en su ángulo superoexterno deja un orificio por donde emerge el vano obturador, y a ese nivel se puede producir la hernia obturatriz. Las hernias lumbares son dos. Se producen por debilidades de la pared lumbar, y esta se produce a través de un triángulo que se llama el triángulo de Petit o a través del el cuadrilátero de Greenfeld. Hernia epigástrica es supraumbilical a nivel de la línea alba, más frecuente en varones en una relación 5:1 y más frecuente en la edad de 20 a 40 años. La hernia obturatriz a nivel del hueso ilíaco tenemos el agujero obturador, y en el ángulo superoexterno se encuentra el orificio por donde emerge el vano obturador. A ese nivel hay una debilidad por donde puede protruir la hernia obturatriz. Esta normalmente protruye por debajo del músculo pectíneo. La hernia de Spiegel
Para ello tenemos que recordar que en la pared anterolateral del abdomen vamos a tener lo más anterior, el músculo recto anterior del abdomen, y anterolateral vamos a tener 3 músculos. De lo más superficial a lo más profundo, el oblicuo mayor o oblicuo externo, por debajo el oblicuo menor y por debajo de este el transverso. Estos 3 músculos anterolaterales del abdomen van a extender sus aponeurosis a fin de envolver al músculo recto anterior del abdomen y forman lo que se llama el estuche de los rectos. Pero antes de formar el estuche de los rectos, van a dejar un área desnuda, un área donde solamente hay aponeurosis y no hay fibras musculares, y esto se conoce como el área semilunar de Spiegel. Entonces es un área en el borde lateral externo del músculo recto anterior del abdomen. Se extiende desde el reborde costal hasta el nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, la hernia de Spiegel tiene una localización paramediano en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, y esta puede ser supraumbilical o infraumbilical. Es más frecuente que se localice a nivel infraumbilical, porque a ese nivel tenemos que las 3 capas aponeuróticas se unen en una sola. Entonces hay menor refuerzo aponeurótico a nivel inferior. Para observar la disposición aponeurótica, vemos que en la parte más externa vamos a tener estos 3 músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, que tienen una porción carnosa, y luego van a dejar un área tendinosa, aquí en amarillo, la región semilunar de Spiegel, por donde puede protruir las hernias de Spiegel, supraumbilical, por debajo del reborde costal, o infraumbilical, por encima de la sínfisis del pubis. La hernia de Richter es una hernia por pinzamiento o por pellizcamiento. Lo característico en este caso es que en el saco herniario vamos a encontrar el borde antimesentérico de la víscera. Entonces, no genera realmente un proceso obstructivo porque hay continuidad del tránsito intestinal. Solamente ingresa el borde antimesentérico del asa intestinal. Y las hernias lumbares, les dije, son 2. La hernia de Petit y la hernia de Grinfeld. Es más superficial la hernia de Petit. Esta se forma en lo que se llama el triángulo de Petit, que tiene por límites hacia adelante, esto es una vista posterior de la región lumbar, hacia adelante o hacia afuera, el borde lateral del músculo oblicuo mayor, aquí en azul. Hacia atrás, el borde inferior del músculo dorsal ancho. Y hacia abajo, el borde superior de la cresta ilíaca. Entonces, hacia adelante, el oblicuo mayor. Hacia atrás, el dorsal ancho. Y hacia abajo, la cresta ilíaca. Triángulo de Petit, por donde protruye la hernia lumbar de Petit. Si levantamos el músculo dorsal ancho, va a quedar descubierto un espacio o una debilidad de pared, un cuadrilátero. El cuadrilátero de Grinfeld. Este tiene por límites hacia adentro el borde lateral de los músculos de la gotera paravertebral. Hacia arriba, el borde inferior del músculo serrato menor póstero-inferior. Hacia arriba y afuera, aquí en amarillo, el borde inferior de la 12ª costilla. Y hacia abajo, el borde superior del oblicuo menor. A ese nivel se forma el cuadrilátero de Grinfeld, por donde protruye la hernia lumbar de Grinfeld. Entonces,
esta hernia es más profunda que la de Petit, porque para poder encontrar este cuadrilátero he tenido que levantar el dorsal ancho. Nuevamente, la hernia de Petit tiene por límites hacia adelante el oblicuo mayor, hacia atrás el dorsal ancho, hacia abajo la cresta ilíaca. Y la hernia de Greenfeld tiene por límites hacia adentro los músculos de la gotera paravertebral, hacia arriba y adentro el borde inferior del serrato menor póstero inferior, hacia arriba y afuera el borde inferior de la 12ª costilla y hacia afuera el borde interno del músculo oblicuo menor. Hernia de Petit, hernia de Greenfeld son las dos hernias lumbares. Esta es una hernia inguinal. ¿Cómo se llamará, doctor, esa hernia que está? A ver, ¿cómo, doctor? Litre. La hernia de Litre. ¿Cuál es la característica? Incluye el divertículo de Meckel. Es una hernia en cuyo contenido del saco herniario encontramos un divertículo, el divertículo de Meckel. ¿Qué cosa es el divertículo de Meckel? Una hernia congénita. Es un divertículo congénito. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica el divertículo de Meckel? ¿Dónde ubicamos ese divertículo congénito de Meckel? A ver. Es el trastorno digestivo, es la alteración congénita del tracto digestivo más frecuente. ¿Dónde está? Intestino delgado. En intestino delgado. ¿En qué parte? Divertículo de Meckel, divertículo congénito, alteración congénita más frecuente del tracto digestivo, está en el intestino delgado. ¿En qué parte? En el íleo. Entre los 40 y 100 centímetros contados a partir de la válvula ileocecal encontramos el divertículo congénito de Meckel. Cuando el divertículo está en el saco herniario de la hernia inguinal, se llama hernia de Litre. Y para estudiar las hernias inguinales nosotros utilizamos el cuadrilátero de Fouchot. Tiene por límites una horizontal en la espina ilíaca anterosuperior, otra horizontal que pasa por la espina del pubis y luego unas verticales perpendiculares a las anteriores. Y a ese nivel vamos a reconocer que el músculo más anterolateral de la pared abdominal es el músculo oblicuo mayor, o también llamado oblicuo externo. Entonces, el músculo oblicuo mayor o oblicuo externo es el músculo más superficial de la pared anterolateral del abdomen. Este, a nivel distal, a nivel inguinal, se inserta a lo largo de todo el ligamento inguinal. Y el ligamento inguinal se inserta en la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Y a lo largo de este ligamento inguinal se inserta el oblicuo mayor. Cuando el oblicuo mayor llega a la espina del pubis, lo hace a través de unas vainas tendinosas, de unos pilares tendinosos de inserción distal. Cuando el oblicuo mayor se inserta en la sínfisis del pubis, lo hace a través de unos pilares de inserción distal. Estos pilares de inserción distal forman entre ellos un orificio, el orificio inguinal superficial o anillo inguinal superficial. Entonces, este
está formado por los pilares de inserción distal del músculo oblicuo mayor. Bien, la región inguinal, la espina ilíaca anterosuperior hacia arriba y hacia abajo la espina del pubis. Entre ambos tenemos la cintilla iliopubiana o también llamado ligamento inguinal. A ese nivel se inserta, dije, el músculo oblicuo mayor y el oblicuo mayor a nivel distal forma un anillo u orificio, el anillo inguinal superficial o externo. Por debajo de este ligamento, el ligamento inguinal, va a protruir a este nivel el van femoral, vena, arteria, nervio femoral. De la arteria femoral va a salir una rama colateral, aquí en rojo, la arteria epigástrica inferior. Entonces, la arteria epigástrica inferior es una rama colateral ascendente de la arteria femoral. Esta arteria se dirige hacia el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, de tal manera que va a formar un triángulo, cuyos límites son hacia afuera la arteria epigástrica inferior, hacia adentro el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y hacia abajo el ligamento inguinal. Límites del triángulo de Hesselbach, por donde protruye la hernia inguinal directa. El piso de este triángulo está tapizado por una fascia, la fascia transversalis. Hacia afuera, lateralmente, hacia afuera de la arteria epigástrica inferior, la fascia transversalis deja un orificio, anillo, bolsa o bursa. Y ese es el anillo inguinal profundo, por donde protruye la hernia inguinal indirecta. Entonces, la hernia inguinal indirecta protruye a través del anillo inguinal profundo por fuera de los vasos epigástricos inferiores. La hernia inguinal directa protruye por una debilidad de la pared de la fascia transversalis por dentro de la arteria epigástrica inferior. Una vista oblicua, esto es adentro, nosotros estamos acá adentro, es una vista preperitoneal, esta es la cavidad abdominal, aquí estamos afuera porque dije el músculo oblicuo mayor es el más superficial, hacia abajo el ligamento inguinal. Entonces el músculo oblicuo mayor se inserta hacia abajo en el ligamento inguinal. Y aquí observamos el anillo inguinal profundo, por donde protruye la hernia inguinal indirecta. A ese nivel pasa o sale todo el conducto inguinal. Nuevamente en esta vista el anillo inguinal profundo, a ese nivel va a pasar la arteria deferencial, el conducto deferente. Por debajo del ligamento inguinal estamos viendo la vena, la arteria femoral. En el anillo inguinal profundo va a pasar el conducto deferente, el pedículo espermático. Por debajo del ligamento inguinal, la arteria y la vena femoral. De la arteria femoral sale la arteria epigástrica inferior. Entre la arteria epigástrica inferior, el músculo recto anterior del abdomen y el ligamento inguinal, se forma el triángulo de Hesselbach, tapizado por la fascia transversalis, por donde protruye la hernia inguinal directa. La arteria femoral da una colateral, la arteria epigástrica inferior.
y por fuera de la arteria epigástrica inferior, el anillo inguinal profundo o anillo inguinal interno, por donde protruye el conducto inguinal y puede salir la hernia inguinal indirecta. En una vista anterior de la región inguinal, el músculo más superficial, dije, es el oblicuo mayor. Y el oblicuo mayor, a nivel de la sínfisis del pubis, deja un orificio y forma el anillo inguinal superficial. Si levantamos o resecamos el músculo oblicuo mayor, por dentro me queda el oblicuo menor. En el oblicuo menor, las fibras más distales del oblicuo menor forman un músculo, el músculo cremaster. Entonces, el músculo cremaster es una parte, son unas fibras distales del músculo oblicuo interno que se va a constituir parte del conducto inguinal. Si nosotros observamos este músculo, el músculo oblicuo interno, este va a estar adosado, adherido a otro músculo más profundo, que es el músculo transverso. Aquí yo les dije, el músculo oblicuo mayor se inserta a todo lo largo del ligamento inguinal. Entonces, la pared anterior del conducto inguinal va a estar formada por el oblicuo mayor. El piso del conducto inguinal está formado por el ligamento inguinal. Si levantamos este músculo, por dentro queda el oblicuo menor y por dentro de este el transverso. Estos dos músculos, oblicuo menor y transverso, se insertan en el tercio externo del ligamento inguinal. De esa inserción distal, ambos músculos juntan sus aponeurosis, ascienden y se dirigen hacia la línea alba, de tal manera que cuando juntan sus aponeurosis, forman una aponeurosis común, el tendón conjunto. Entonces, el tendón conjunto son las aponeurosis de unión del oblicuo menor y del transverso. A este nivel van a unir las aponeurosis del oblicuo menor y del transverso, formando el techo del conducto inguinal. Entonces, el tendón conjunto es el techo del conducto inguinal. Y la cara posterior va a estar formada por una fascia, la fascia transversalis. Entonces tenemos que las paredes del conducto inguinal están formadas de la siguiente manera. La cara anterior, el músculo oblicuo mayor. La cara posterior, la fascia transversalis. El piso, el ligamento inguinal. Y el techo, el tendón conjunto. Las inserciones del oblicuo mayor son, este músculo viene desde la pared anterior del tórax, desde las 6 últimas costillas, se dirige de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, va a unirse a la cresta ilíaca, a lo largo de todo el ligamento inguinal y hacia la línea alba. A nivel de la sínfisis del pubis, va a formar sus pilares de inserción distal, y estos pilares de inserción distal van a formar el anillo inguinal superficial. Si nosotros hacemos un corte distal en ambas espinas del pubis, dije, en las espinas del pubis se insertan los pilares de inserción distal del músculo oblicuo mayor. Entonces, hacemos un corte transversal a nivel de las espinas del pubis. Y acá en amarillo tengo las espinas del pubis. En las espinas del pubis se van a insertar los pilares de inserción distal del músculo oblicuo mayor, de la siguiente manera.
Hacia afuera, un pilar externo que es homolateral. Hacia adentro, un pilar interno que es contralateral. Y más posterior, un pilar posterior que también es contralateral. Estos tres pilares, interno, externo y posterior, van a dejar un orificio. Y ese orificio toma el nombre de anillo inguinal superficial. Bien, este esquema para recordar cómo está la anatomía en la región inguinal. La espina ilíaca anterosuperior hacia arriba y hacia abajo la espina del pubis. Entre ambos corre la cintilla ileopubiana o también llamada ligamento inguinal. Luego tenemos que en la sínfisis del pubis también se inserta distalmente el músculo recto anterior del abdomen. Músculo recto anterior del abdomen. Y por debajo del ligamento inguinal protruye la arteria femoral, que da su rama colateral, la arteria epigástrica inferior, y ésta se dirige oblicuamente hacia adentro hasta alcanzar el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Y allí va a formar un triángulo, el triángulo de Hesselbach. Entonces son límites del triángulo de Hesselbach. Hacia afuera, arteria epigástrica inferior que corre junto con la vena, es decir, son en realidad el límite los vasos epigástricos inferiores, arteria y vena epigástrica inferior. Hacia adentro, el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Y hacia abajo, el ligamento inguinal. Triángulo de Hesselbach. Pero por encima del ligamento inguinal, toda esta zona está tapizada por una fascia. Es la fascia transversalis. Entonces podemos decir que el piso del triángulo de Hesselbach está tapizada por la fascia transversalis. Es a este nivel que ocurre una debilidad de la pared de la región inguinal, por donde protruye la hernia inguinal directa, de tal manera que la hernia inguinal directa no protruye por un orificio, esta sale por una debilidad de la pared posterior del conducto inguinal, que es a través de la fascia transversalis. Pero yo les dije que por encima del ligamento inguinal, toda esta zona está cubierta de la fascia transversalis. Toda esa zona está cubierta de la fascia transversalis. Y por fuera de la arteria epigástrica inferior, la fascia transversalis deja un orificio, deja un anillo. Ese anillo es el anillo inguinal profundo. A ese nivel emerge el conducto inguinal y por allí protruye la hernia inguinal indirecta. Entonces, la hernia inguinal indirecta, esta sí protruye por un orificio. Ese es el orificio inguinal profundo, que se encuentra en la fascia transversalis hacia fuera de la arteria epigástrica inferior. Les había dicho que el oblicuo mayor se inserta en todo lo largo del ligamento inguinal y que el oblicuo menor y el transverso se insertan solo en el tercio externo del ligamento inguinal y de aquí ambos músculos ascienden para dirigirse hacia la línea alba, la línea media. Cuando oblicuo menor y transverso se unen, se juntan, forma hacia arriba el tendón conjunto. Por debajo del ligamento inguinal protruye el nervio, la arteria y la vena femoral. Internamente al van femoral vamos a tener una debilidad de la pared que va a corresponder al anillo crural,
por donde protruye la hernia femoral o también llamada hernia crural. A nivel de la espina del pubis también se va a insertar otro ligamento y este es el tendón de Cooper. El tendón de Cooper se inserta a nivel de la espina del pubis. Y esta anatomía sirve para conocer los reparos anatómicos cuando se va a diseñar la hernioplastía inguinal. Cuando uno hace la cura quirúrgica, la reparación de una hernia inguinal, lo primero que uno hace es una incisión oblicua en la región inguinal. Luego hace una incisión en la piel, divulsiona el tejido celular subcutáneo y llega hacia el músculo más superficial, y este es el oblicuo mayor. Cuando abrimos el oblicuo mayor, vamos a encontrar la hernia, ya sea la directa, que sale por triángulo de Hesselbach, o la indirecta, que viene con el cordón inguinal a través del anillo inguinal profundo. Ya sea que uno encuentre la hernia directa o la hernia indirecta, lo que se va a hacer es disecar el saco herniario. Y las vísceras que estén en su interior las vamos a regresar a la cavidad abdominal. El saco redundante lo vamos a cortar y vamos a ligar la base del saco herniario. Hasta allí se reparó la hernia, pero si se deja solo eso, nuevamente la hernia va a recidivar porque va a perpetuarse la debilidad que hay en la zona de la región inguinal. Y allí vienen las diferencias. O sea, todas las curas quirúrgicas hacen lo mismo hasta allí, hasta reconocer el saco, las vísceras se regresan a la cavidad abdominal, el saco se recorta y se liga a su base. Hasta allí todo es igual. De allí viene la diferencia. Para hacer el reforzamiento de la pared inguinal se sutura el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Eso se llama la técnica de Bassini. Une el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Hay otra técnica. Primero imbrica la fascia transversalis y luego une el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Eso es la técnica de Schuldeis. Otra técnica. Une el tendón conjunto al tendón de Cooper. Esa es la técnica de McVeigh. O la que es más frecuentemente usada y que se dice que tiene menor porcentaje de recidivas, que es la técnica de Lichtenstein. Esta coloca una malla de polipropileno y esa malla la fija arriba al tendón conjunto y hacia abajo al ligamento inguinal. Es la técnica de Lichtenstein, que ofrece menor porcentaje de recidivas. Entonces dijimos de la espina del pubis, el espina ilíaca anterosuperior, corre el ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal vamos a encontrar el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. El nervio femoral yace sobre un músculo, el músculo psoas ciliaco. De la arteria femoral sale una colateral, es la arteria epigástrica inferior, que se dirige hasta alcanzar el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, formando un triángulo, el triángulo de Hesselbach, por donde protruye la hernia inguinal directa, en una debilidad de la pared de la fascia transversalis. Hacia afuera de la arteria epigástrica inferior encontramos un orificio, el anillo inguinal profundo, por donde protruye la hernia inguinal indirecta. Bien, habíamos visto las paredes, los músculos que forman la pared inguinal
oblicuo mayor, por dentro el oblicuo menor, por dentro el transverso. Bien. Características clínicas de las hernias inguinales. En la directa vamos a encontrar que esta se hace presente generalmente en adultos por encima de los 40 años. Se considera que la hernia inguinal directa tiene un origen adquirido por aumento de la presión intraabdominal, por esfuerzos, por efectos de maniobra de Valsalva, pacientes con estreñimiento crónico, entonces tienen una hernia inguinal directa que es una hernia adquirida. Mientras que la hernia inguinal indirecta, esta se presenta en dos grupos etarios. Un grupo etario es el del recién nacido y el niño pequeño, y esto es la hernia inguinal indirecta congénita. La hernia inguinal indirecta congénita se produce por una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Hay otro grupo etario que tiene también hernia inguinal indirecta y esta es adquirida. Se va a presentar en el adulto joven. Entonces, la indirecta puede ser congénita debido a persistencia del conducto peritoneo vaginal o puede ser adquirida y esta se debe a un aumento de la presión intraabdominal. La directa, esta es una hernia adquirida. La directa normalmente se reduce al decúbito, la indirecta no se reduce al decúbito. La directa reaparece espontáneamente al incorporarse, no necesita de maniobra de Valsalva para reaparecer. Mientras que la indirecta, como sale a través de un anillo, de un orificio, esta no reaparece al incorporarse y va a aparecer al efecto de las maniobras de Valsalva. En la directa, el dedo que explora siente la protrusión en el pulpejo de dedo. En la indirecta, el dedo que explora siente la protrusión en la punta del dedo. La directa, como se debe a una debilidad de la pared posterior, es excepcional que se haga inguino escrotal, que se encarcere o que se estrangule. Mientras que la indirecta, como esta sale a través de un anillo, el anillo inguinal profundo, y sale con ella el cordón inguinal, entonces esta se puede hacer frecuentemente inguino escrotal. Frecuentemente se encarcera, frecuentemente se estrangula. A ver. Esta es, como dice acá, una hernia inguinal directa. Vemos, acá tenemos la espina del pubis y la espina ilíaca anterosuperior, los vasos epigástricos inferiores, y por dentro de los vasos epigástricos inferiores vamos a tener este saco herniario. Esta imagen nos muestra además una hernia inguinal deslizada. Característica de la hernia inguinal deslizada es aquella que tiene en la pared del saco la presencia de una víscera. En este caso, estamos viendo que la vejiga está formando parte de la pared del saco herniario. Una hernia por deslizamiento. Bien, los principios para el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal. Hay que restituir el contenido del saco, nuevamente a la cavidad abdominal. Hay que ligar el saco en su base y seccionar el redundante. Y finalmente hay que reparar el defecto de la pared posterior. En la hernia inguinal indirecta hay que resecar el saco, hay que reconstruir el anillo inguinal interno y reforzar la pared posterior. En la hernia inguinal directa hay que invaginar el saco y reparar la pared posterior, porque dijimos que la hernia inguinal directa se debe a una debilidad de la pared posterior. La hernia crural, esta se produce o protruye por debajo del ligamento inguinal. Entonces, en este caso hay que seccionar el ligamento inguinal para inguinalizar la hernia crural.
Bueno, y las técnicas, ya les había dicho, la técnica de Bassini, que sutura el ligamento inguinal al tendón conjunto, la técnica de McVeigh, que une arriba el tendón conjunto con hacia abajo el ligamento de Cooper. En la técnica de Schuldeis, primero hay una imbricación de la fascia transversalis y posteriormente se realiza la técnica de Bassini, que une el tendón conjunto que está hacia arriba con el ligamento inguinal que está hacia abajo. En la técnica de Lichtenstein se utiliza una malla de polipropileno y esta malla se fija hacia arriba el tendón conjunto y hacia abajo hacia el ligamento inguinal. La técnica de Stoppa es una técnica laparoscópica, es preperitoneal, se coloca una malla en el espacio preperitoneal. La técnica quirúrgica, se hace una incisión oblicua en la región inguinal, se hace la apertura la aponeurosis del músculo oblicuo mayor y se va a llegar hacia la hernia. Esta hernia que va con el conducto inguinal o que desciende junto con el conducto inguinal, esta es una hernia inguinal indirecta. Se diseca el saco, se regresa las vísceras a la cavidad abdominal y el remanente del saco se secciona ligando su base. Se secciona el remanente del saco y se liga su base. Se coloca una malla de polipropilene entre la parte superior, el tendón conjunto, y hacia abajo el ligamento inguinal. Nuevamente se vuelve a cerrar la aponeurosis del oblicuo mayor, se colocan puntos de celular y se cierra la piel. Técnica de Lichtenstein. Dentro de las complicaciones de las hernias inguinales tenemos aquellas complicaciones que son propias de la hernia, son la incarceración o la estrangulación. La hernia incarcerada o la hernia estrangulada tiene que ver con una lesión vascular de la víscera y en estos casos estas hernias tienen indicación quirúrgica. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el manejo de una hernia inguinal incarcerada o una hernia inguinal estrangulada? El manejo de ambas es quirúrgica. Si bien hay mayor compromiso de isquemia vascular en la hernia estrangulada, en ambas el tratamiento es indicación quirúrgica. No es dar relajantes musculares y volver el contenido de la hernia hacia la cavidad abdominal, porque en estos casos estamos corriendo el riesgo que se pudiera abrir la víscera en el interior de la cavidad y generar un cuadro de peritonitis. Entonces, manejo de la hernia inguinal, ya sea encarcerada o estrangulada, es quirúrgico. Dentro de las complicaciones quirúrgicas tenemos hemorragia cuando hay lesión de la arteria que tanto hemos visto, la arteria epigástrica inferior, sección del conducto deferente, sobre todo en las hernias inguinales indirectas, la sección de los nervios. A nivel inguinal tenemos el nervio ilio hipogástrico e ilio inguinal, estos pueden ser seccionados, o sección de vasos, incluso puede llegar a haber lesión de la arteria femoral. Lesión de vejiga cuando tenemos una hernia deslizada, como vimos, la hernia inguinal directa deslizada, en cuyo contenido del saco forma parte de la pared del saco, la vejiga, o también pueden haber lesiones de intestino cuando el intestino viene como parte de la pared del saco. Complicaciones posoperatorias por la cura quirúrgica de la hernia, retenciones urinarias, equimosis escrotal en la hernia inguinal indirecta, tumefacciones testicular también en la misma, puede haber atrofia testicular cuando haya sección o compromiso de los vasos deferentes, puede haber hidrocele, infección del sitio quirúrgico, puede haber dolor o recidiva. En realidad
La herida quirúrgica de una hernia inguinal es una herida limpia. La posibilidad de infección está alrededor de menos del 5%. Sin embargo, siendo bajo está presente, pudiera haber infección de sitio quirúrgico. Bien. Entonces dice, la diferencia fundamental entre una hernia y una eventración abdominal es el contenido, el saco peritoneal, el orificio de salida, el tiempo de permanencia del contenido en el saco o la sintomatología. ¿Cuál era? ¿Cuál? El orificio de salida. ¿Por qué? Porque la hernia protruye por un orificio natural y la eventración protruye por un orificio no natural, es por una herida quirúrgica. Entonces, la diferencia es el orificio de salida. Acá en una cicatriz quirúrgica, esto es una eventración. Acá es un orificio natural, es el orificio umbilical, esto es una hernia. La hernia del I3 se caracteriza por la presencia de un saco herniario con divertículo de Meckel. La hernia del I3 es aquella que tiene en el contenido del saco un divertículo y este es el divertículo de Meckel. ¿Y la que está al costado, qué hernia es? ¿La del litre? A ver, ¿qué hernia es esta de acá? La parte Es una hernia de Richter, es una hernia por pinzamiento del borde antimesentérico del intestino delgado. ¿En cuál de las siguientes hernias el dolor es el síntoma más característico? ¿La umbilical, de Spiegel, la inguinoescrotal, la epigástrica o la inguinal directa? ¿Cuál? umbilical. La umbilical, a ver, ¿en cuál hernia el dolor es más característico? El signo clínico más característico es el dolor. ¿Inguino escrotal? La inguinoescrotal. Hay una hernia en la cual más que efecto de bulto, efecto de masa que reingresa a la cavidad, más que eso, el paciente viene por dolor. No hay efecto de masa. Esa es la hernia de Spiegel. La hernia de Spiegel. Generalmente son pequeñas que casi ni se palpan. Lo que más hay un efecto de dolor en la región paramediana. En la región, el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, hay pequeñas protrusiones y muchas veces para el diagnóstico es necesario una ecografía de partes blandas porque no se va a encontrar una gran protrusión que reingrese a la cavidad o que tenga efecto de Valsalva, sino lo característico en este caso va a ser el dolor. Referente a la hernia de Spiegel, es una hernia mixta de pantalón, es una hernia que atraviesa el anillo inguinal, es una hernia deslizada cuyo contenido es colon, se produce en el borde lateral de la vaina de los rectos, su presentación por lo general es supraumbilical. Se produce en el borde lateral de la vaina de los rectos. Se produce en el recto anterior del abdomen, se produce en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, en el área semilunar de Spiegel, donde terminan los músculos anterolaterales. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, cuando dejan sus capas aponeuróticas hasta formar el estuche de los rectos, dejan un área desnuda, el área semilunar de Spiegel. Esta puede ser supraumbilical, es decir, desde el reborde costal hacia arriba hasta la sínfisis del pubis hacia abajo. Sin embargo, la hernia de Spiegel con mayor frecuencia es infraumbilical. Referente a las hernias inguinales, señale lo correcto.
La persistencia del conducto peritoneo vaginal es causa de la directa. Las indirectas protruyen por dentro de los vasos epigástricos. Las directas protruyen por fuera del triángulo de Hesselbach. Las indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos. Son más frecuentes en mujeres. Ok. Las hernias indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos. ¿Por qué anillo? Inguinal profundo. El anillo inguinal profundo. La hernia inguinal indirecta protruye por fuera de los vasos epigástricos inferiores a través del anillo inguinal profundo. La hernioplastía de tipo Lichtenstein se caracteriza por el uso de malla, y es la técnica quirúrgica que ofrece menor porcentaje de recidivas. Es la técnica sin tensión o free tension. ¿Por qué? Porque no hay que extremar o jalar el tendón conjunto arriba hacia el ligamento inguinal, sino que simplemente se dejan los elementos en su posición habitual y se coloca el refuerzo de la malla sobre el tendón conjunto y ligamento inguinal. La secuencia ABC en la evaluación inicial del paciente politraumatizado, bueno, esto se ha pasado, atención de las vías aéreas, control de la columna cervical, ese es el A, la ventilación, la circulación y control de la hemorragia, definición del daño neurológico, o sea, la A, B, C, D, y después de ser el A, B, C, D, lo siguiente que hay que hacer en un paciente politraumatizado es el examen físico inicial, La técnica de operación de la hernia inguinal que utiliza el ligamento de Cooper se denomina la técnica de McVeigh. La técnica de McVeigh utiliza el tendón o ligamento de Cooper para reparar la hernia o hacer el reforzamiento de la pared posterior. Bien, la técnica de McVeigh utiliza hacia abajo el ligamento o tendón de Cooper y lo une hacia arriba al tendón conjunto. De las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución por trauma, ¿cuál es la de peor pronóstico? La de colon, por el número de bacterias presentes. Número de bacterias, de peor pronóstico es la perforación del colon. La hernia más común en mujer adulta es la femoral, también llamada hernia crural. Sí, eso que dice su compañero es una pregunta de examen. Si a mí no me dicen sexo, o sea, si es independientemente del sexo, la hernia inguinal más frecuente es la hernia inguinal indirecta. Si me preguntan tal cual, ¿cuál es la hernia más frecuente en mujer adulta? Es la hernia crural. De manera general, ahora, si me dicen, la pregunta tendría que ser, ¿qué hay más? Por epidemiología, o sea, la hernia en general, sin tener en cuenta el sexo, la hernia más frecuente es la hernia inguinal indirecta. O sea, lo que dice su compañero es cierto. Entonces, como es la hernia más frecuente, sin tener en cuenta el sexo, o sea, tanto en varones como en mujeres, es la más frecuente. Ahora, si nosotros decimos, ¿cuántas hay más? Probablemente hayan más en volumen hernias inguinales indirectas en mujeres, ¿ya? Pero ahí en la pregunta no me tienen que decir sexo, o sea, hay en volumen más hernias inguinales indirectas, independientemente del sexo, en varones como en mujeres. Obviamente esta hernia es también más frecuente en varones, o sea, la hernia inguinal indirecta
es más frecuente en varones. Pero en general, de todas las hernias inguinales, la más frecuente es la inguinal indirecta. Entonces, en volumen tenemos mayor cantidad de hernia inguinal indirecta. Pero si la pregunta viene, como es en la anterior, ¿cuál es la hernia más común en una mujer adulta? Es decir, que mi población solamente es mujer adulta, en ellas es más frecuente la femoral. O sea, son dos tipos de preguntas. Hay esa pregunta que dice su compañero, sin tener en cuenta el sexo, igual, es más frecuente la hernia inguinal indirecta. No tengo ahorita cómo vino la pregunta, pero es sin sexo, las inguinales indirectas en general son más frecuentes. Una hernia inguinal directa es aquella que protruye por el triángulo de Hesselbach, triángulo de Hesselbach. ¿Cuáles son sus límites? El ligamento inguinal abajo, la arteria epigástrica inferior hacia afuera y el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen hacia adentro. Arteria epigástrica inferior hacia afuera, borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y ligamento inguinal hacia abajo. Y el piso del triángulo de Hesselbach, ¿cuál es? La fascia transversal. La fascia transversalis. La fascia transversalis forma el piso del triángulo de Hesselbach y por allí protruye la hernia inguinal directa. Es por eso que otra pregunta es, ¿cuál es el elemento dañado en la hernia inguinal directa? La fascia transversalis. En una hernia inguinal indirecta, oblicua o congénita, el saco herniario sale por el triángulo de Hesselbach. Es más frecuente en el sexo femenino. Se presenta frecuentemente en ancianos. El saco se desliza con la vejiga. El saco protruye por el proceso vaginal que no obliteró correctamente. A ver. Dijimos que la hernia inguinal indirecta tiene dos orígenes. Hay una que es congénita y se debe a que el saco herniario protruye por el proceso vaginal que no se cerró correctamente. Mientras que la adquirida se debe a aumento de la presión intraabdominal. El proceso vaginal, del proceso vaginal del testículo no se cerró correctamente y genera la hernia inguinal indirecta congénita y esta se presenta en el recién nacido o en el niño pequeño neonato, diferente de la hernia inguinal indirecta que se presenta en el adulto. Esta es adquirida por un aumento de la presión intraabdominal. Bien, vamos a desarrollar ahora el trauma abdominal. El trauma abdominal puede ser abierto o cerrado. El trauma abdominal abierto, a su vez, puede ser penetrante porque penetra hacia la cavidad peritoneal. Puede deberse a un arma blanca o un arma de fuego, y en estos casos la víscera más afectada es la víscera hueca. Trauma abdominal abierto no penetrante, se queda en la pared abdominal, no rompe la cubierta peritoneal. El trauma abdominal cerrado, o también llamado trauma abdominal contuso, no hay una solución de continuidad. Con mayor frecuencia tiene por causa un accidente de tránsito y la víscera que más se lesiona es la víscera sólida. Entonces, en un trauma abdominal abierto, más se lesiona la víscera hueca. En el trauma abdominal cerrado, más se lesiona la víscera sólida. En el trauma abdominal cerrado, el daño se produce por absorción de la energía de impacto. Es el que tiene mayor incidencia
y con mayor frecuencia se debe a un accidente de tránsito. Los mecanismos de producción de un trauma abdominal cerrado son la compresión directa o una desaceleración brusca o un aumento en general de la presión intraabdominal. En el trauma abdominal cerrado o contuso, la mayoría de ellos se debe a un accidente de tránsito. Y en estos casos, el órgano más dañado es el órgano sólido. La literatura dice que el órgano que más se lesiona en primer lugar es el vaso, en segundo lugar el hígado y en tercer lugar la víscera hueca, el intestino delgado. Aun cuando todos ustedes que han dado, creo, la mayoría de ustedes que hayan dado el examen de residentado de este año, han puesto como el primer órgano dañado es el hígado. Sí. Hemos estado revisando, incluso fue motivo de revisión nuevamente ello. La bibliografía actual dice que el órgano más dañado es el vaso. Por ahí uno de los colegas dijo, sí, es que esa pregunta es tan, pero tan antigua, que antiguamente decían que el órgano más dañado era el hígado, pero eso descrito en alguna literatura no está. El órgano más dañado en la literatura es el vaso en primer lugar y en segundo lugar el hígado. Ahora que nosotros nos estamos preparando para un examen, entonces, ¿qué pasa? El CONARE me da unas claves y esas claves no se pueden reclamar. Entonces, ¿qué se va a hacer? O sea, si esa pregunta viene nuevamente en el examen y yo no puedo reclamar y ellos han dado que el órgano que más se daña es hígado, ok, marquen hígado, porque es así, o sea, lamentablemente ustedes hay que cumplir objetivos. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes estén aquí? Es pasar un examen de residentado de la mejor manera. Y si para pasar, para ellos, porque esa pregunta ha venido, y según el trauma abdominal cerrado, han dicho que es más dañado es el hígado. Bien, respondan hígado, pues. Pero está bien descrito en todos los libros, en todos los ATLS, que el órgano que más se daña en un trauma abdominal cerrado es el vaso.